No había tocado a una mujer en 12 años, y ahora la primera que cayó en sus brazos estaba casi destruida. James Coulter ya no esperaba gran cosa de la vida. Vivía tranquilo, solo en aquellas áridas colinas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y arrepentimientos más viejos que los árboles que lo rodeaban. Pero ese día todo cambió. Salió tropezando de entre los árboles como si la muerte le pisara los talones, descalza, sucia, apenas envuelta en un trozo de tela, blanca que solía ser una cortina o tal vez un vestido. Tenía los brazos en carne viva, tenía los labios agrietados, sus ojos, bueno, parecían haber visto cosas que nadie debería ver jamás. Se desplomó justo delante de él. Ningún grito, ningún nombre, solo 2 palabras susurradas mientras apretaba esa tela sucia contra su pecho. Por favor, no. Se quedó paralizado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de salir arrastrándose de una casa en llamas. Dio un paso al frente. Ella hizo una mueca, pero no se apartó. Fue entonces cuando la tela se deslizó un poco, y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía como si alguien hubiera intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, ronchas, cicatrices profundas y retorcidas, y formas que no pertenecían a la piel humana. Símbolos, letras, como si alguien hubiera intentado escribir su nombre en su dolor. James se tambaleó hacia atrás. No era la sangre, no eran las heridas, era la forma en que se encogía sobre sí, misma como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un instante, todo lo que pudo ver fue Tennessee, la guerra, la chica que no pudo salvar, la que lo miraba con la misma mirada rota. Se había alejado una vez, había jurado no volver a hacerlo. Se quitó el abrigo, despacio y con paso firme, y la envolvió con él como una promesa, sin palabras, sin preguntas, solo acción. Entonces la levantó y la sacó del infierno del que había salido, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo. Pensó que lo peor había pasado. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta apenas se acercaba. La cabaña estaba cálida, pero arriba en esas colinas, el aire nocturno aún era penetrante. No estaba helado, pero después de lo que había pasado, incluso una brisa de verano podría haberle hecho sentir hielo en la piel. La recostó con cuidado en el viejo catre junto a la pared del fondo. Ella no habló. Ni siquiera intentó cubrirse más de lo que ya estaba. Simplemente se acurrucó sobre sí misma, aferrándose a ese abrigo, que él la había envuelto como si estuviera cosido desde una posición segura. James no hizo preguntas. No quería asustarla. Y a decir verdad no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hacen los hombres como él, cuando las palabras son demasiado. Encendió un pequeño fuego en la estufa, no porque hiciera frío, sino porque el crepitar le daba vida al lugar. Ella no se movió mucho. Sus ojos simplemente recorrieron la cabaña como si esperara que alguien entrara por la puerta. Cualquier ruido del exterior la hacía estremecer. Incluso el viento que rozaba las contraventanas parecía retemblarle los huesos. James preparó café. Era amargo, fuerte y más viejo de lo que le gustaría admitir, pero le daba algo que hacer. Se sentó a la mesa, observando el fuego, mirándola furtivamente de vez en cuando, aún respirando, aún en silencio, pero algo en la forma en que agarraba ese abrigo le decía que no se había rendido del todo. Más tarde esa noche se movió ligeramente, giró la cabeza. Sus ojos encontraron los de él por un instante, sin palabras, sin emoción, solo conexión. Un destello de algo humano enterrado en lo profundo de todo ese dolor. Él la sintió como un hombre que había estado en trincheras antes y sabía cuándo callar, y ella volvió la cabeza hacia la pared. A la mañana siguiente susurró su primera palabra. Agua. Él le entregó una taza, lentamente y con cuidado, sin movimientos bruscos. Bebió en silencio y luego lo miró un poco más. Y esa mirada no pedía ayuda, no le daba las gracias. Solo decía una cosa, sigo aquí. Lo que James aún no sabía era esto. Esa sola palabra, ese único sorbo de agua, desencadenaría una cadena de acontecimientos que ningún fuego, ninguna escopeta ni ningún silencio podrían detener. No habló mucho al día siguiente, solo respuestas breves, asentimientos, algunas miradas cautelosas, como si todavía intentara averiguar si él era real o solo otro truco de un mundo cruel. Pero más tarde esa tarde, mientras él tallaba la pata rota de una silla en el porche, ella salió y se sentó en los escalones a su lado. Al principio no dijo nada. Bueno, solo miró fijamente a los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo dijo.
Solían hacerme limpiarles las botas. James seguía tallando. No se inmutó, solo asintió. Despacio. Ellie siguió adelante. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No era oficial. No estaba en ningún mapa. Un lugar donde explotaban a la gente y los castigaban cuando se desplomaban. Había huido 2 veces. La primera vez le rompieron la nariz. La segunda la descuartizaron como un trozo de cuero crudo. No preguntó cómo salió la tercera vez. Pensó que esa era una historia que mejor contaría en un día más fuerte. Pero justo cuando el sol empezaba a ocultarse tras los pinos, James oyó algo que lo detuvo en seco. Cascos rápidos. Subiendo por el camino de la cresta, se puso de pie. Cogió su escopeta y le indicó a Ellie que entrara. Ella se quedó paralizada, y luego se movió como si la hubieran entrenado para momentos como este. El hombre que llegó no parecía un vaquero. Parecía un banquero borracho que perdió el reloj y culpó a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento que no podía ocultar la crueldad que se escondía tras ellos. La llamó por su nombre. Ellie Rose, tienes una oportunidad de volver en silencio. James bajó del porche. No se irá a ninguna parte. El hombre sonrió con suficiencia. No depende de ti, viejo. James amartilló la escopeta. No apuntó, lo justo para recordarle al hombre que esta no era una calle cualquiera. Esta era su tierra. El hombre no dibujó. Simplemente escupió en la tierra, giró su caballo y se fue. Pero esa mirada en sus ojos al salir le decía a papá una cosa clara. Volvería. Y no estaría solo. James no dijo ni una palabra durante un buen rato. Simplemente se sentó allí, con la escopeta en el regazo, mirando fijamente a los árboles. Más tarde esa noche, garabateó una nota a un viejo amigo que llevaba una placa por si acaso. Si todavía estás aquí escuchando esto, diría que eres como James. Quieres saber qué viene después, y créeme, querrás estar presente. Así que si aún no lo has hecho, ahora es un buen momento para suscribirte. Porque la verdadera lucha ni siquiera ha comenzado. Pasaron 3 días. Tranquilos, pero de ese tipo de tranquilidad que no es pacífica. De esos en los que hasta el viento parece estar esperando algo. James se quedó cerca. No lo dijo, pero Ellie sabía que vigilaba. No cortó leña, no revisó trampas. Solo limpió la escopeta como si fuera domingo por la mañana y el mundo estuviera a punto de irse al infierno. Entonces sucedió. Al caer la tarde, el aire se calmó. Ni pájaros ni insectos. Solo el sonido de cascos y el polvo que se levantaba en el camino de la cresta. 3 jinetes, no ganaderos ni policías, cabalgaban como si no necesitaran pedir permiso. James estaba en la puerta. Ellie detrás de él, conteniendo la respiración. Uno de los hombres era el mismo que había llegado días antes. Esta vez no vino a hablar. Alzó la voz. «Hazte a un lado, viejo». James no lo hizo. El segundo jinete se removió en la silla, con la mano demasiado cerca del cinturón. James no esperó, disparó. El hombre gritó. Cayó como un saco de grano, con la pierna sangrando. Los otros 2 se quedaron paralizados. No corrieron, pero tampoco se movieron. Fue entonces cuando llegó otra voz. Tranquila, firme, desgastada como el cuero. Pensaría mucho tu próximo movimiento. De la arboleda un hombre salió, con la placa en el pecho y el rifle colgado. Abram. Salve. Viejo compañero de guerra de James, ahora, sheriff de todo el maldito territorio. Abram los miró a cada uno a los ojos. Esta es mi jurisdicción, y ahora está bajo mi protección. El herido gimió. Su amigo maldijo en voz baja, pero ninguno volvió a sacar sus armas. Se fueron despacio, pero se fueron. Más tarde James le preguntó a Abram cómo sabía que debía venir. Abram sonrió. Envías una nota que huele a pólvora y arrepentimiento. Supongo que es serio. Y si crees que es la última vez que estos hombres se cruzarán, quizá quieras quedarte por aquí porque algunas historias no terminan en tiroteo, simplemente empiezan ahí. El polvo se asentó. La cabaña volvió a estar en silencio, pero no como antes. No pesada, no atormentada, solo silenciosa, de una manera que permitía a un hombre escuchar su propia respiración y no odiarla. Ellie ya no se escondía. Todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Todavía se despertaba sudando algunas noches. Pero ahora se sentaba a la mesa por la mañana, tomaba su café despacio, ayudaba a recoger leña, hacía preguntas sobre la estufa. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas significan algo cuando has regresado del abismo. James también lo notó. La forma en que miraba por la ventana más tiempo cada mañana. La forma en que una vez rió apenas un suspiro. Pero estaba allí, y como él no sabía qué hacer con eso,
No estaba seguro de si la estaba arreglando a ella o ella a él. Tal vez no importaba. Una noche, trajo una cesta de flores silvestres y la puso junto a la ventana. Él no dijo nada, pero al día siguiente barrió el porche por primera vez en años. No hablaron de amor. No lo llamaron de ninguna manera. Pero una noche, mientras comíamos estofado y café negro, levantó la vista y preguntó, ¿alguna vez pensaste que pusieron a algunas personas aquí no para salvar a otros, sino para darles espacio para salvarse a sí mismas? James no respondió, solo asintió, porque si hubiera abierto la boca, podrían haber salido las palabras equivocadas. Y así fue. 2 personas, una cabaña. Una curación lenta que no necesitaba permiso ni explicación. Pero aquí está la cuestión. ¿Cuántas personas como Ellie siguen ahí fuera ahora mismo? ¿Cuántos James están sentados solos pensando que su historia ha terminado? A veces solo se necesita una decisión, un acto de bondad, un momento de no alejarse. Así que, déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres el que corre o el que se queda quieto y abre la puerta? Si esta historia te significó algo, dale a me gusta. Quizás compártela. Quizás déjala que te quede un rato. Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, duras, de esas que te quedan grabadas, suscríbete. Porque aquí en el oeste, las historias no terminan, simplemente siguen.